Auspicia este espacio Humberto Canale, una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. 25 minutos pasaron de la hora 18 en toda la República Argentina. Es un placer enorme recibir a un gran amigo, a una gran persona, sobre todo un extraordinario politólogo. Me estoy refiriendo a Santiago Leiras. ¿Cómo te va, Santi, querido? Placer enorme saludarte. Hola Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, el gusto es mío también y bueno, ya siempre digo como Rosendo Fraga, gracias por llamar. Te falta decir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Bueno, Santi, contanos tu primera impresión de lo que fue el discurso del presidente Javier Milei. Bueno, vos sabés que ayer a toda velocidad se me cruzaron algunas ideas y bueno, esas ideas terminaron en una nota publicada ayer en Clarín en su edición digital. Sí. Mira, probablemente haya cosas que ya las hayan comentado en tu programa y algunas calculo que no, pero a mí una cosa que me gustaría marcar, que viene el discurso, hay elementos, te diría, de continuidad y hay elementos claramente de cambio de lo que yo vi ayer, ¿no? Uh-huh. El primer elemento de continuidad que me gustaría marcar es el discurso de ayer de Milei, el que tuvo lugar en la explanada, sí, de la Asamblea Legislativa, tiene un elemento de pretensión fundacional que si uno rastrea en estos 40 años de democracia, hay tres antecedentes de esto: el de Alfonsín en el 83, el de Menem en el 89 y el de Kirchner en el 2003, digamos, ¿no? En los tres casos, digamos que esos discursos con esa impronta fundacional y con la pretensión detrás de la inauguración de una especie de nuevo ciclo de la historia, tenía lugar en un contexto de crisis, en el caso de Alfonsín, bueno, la debacle del régimen militar, sobre todo acelerada a partir de la derrota a Malvinas; en el caso de Menem con la debacle de Alfonsín a partir de la hiperinflación del año 89, y en el caso particular de Kirchner, que venía con el trasfondo de toda la crisis del periodo 2001-2002, si bien en el momento que Kirchner llega, digamos que lo peor de la crisis básicamente había terminado, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y ahí déjame marcar un cambio interesante. ¿Por qué? Porque yo en la nota de Clarín decía, esto es como el cuento del lobo, ¿no? En aquellos casos el lobo ya estaba en el bosque. Milei hizo una mención a dos amenazas principales: la hiperinflación, sí, y el hecho de que la Argentina termine siguiendo un camino similar al de Venezuela, ¿no? uh-huh. Entonces acá es interesante porque el discurso fundacional se da de alguna manera como justificación para una política que es preventiva, ¿no?, frente a un peligro que está por suceder. En los otros casos ya efectivamente bueno, la pretensión fundacional tenía lugar en un contexto de una de un colapso régimen militar, del colapso social y demás, ¿no? Lamentablemente de shock preventivo, sí, a un escenario posible de algo que va a suceder, ¿no? Eso me parece que es el elemento particularmente distintivo que encuentro entre este discurso inaugural y los anteriores, digamos. Por lo menos los anteriores con pretensión, como digo, de refundación del Estado, de la República, del sistema político, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa es como la primera cuestión, como para comentar entre paréntesis. Bueno, la amenaza a la vida venezolana, hay que recordar algo: Venezuela es una economía dolarizada hoy, dolarizada de hecho, pero dolarizada al fin también, digamos, ¿no? Sí. Esto es como una digestión al margen, ¿no? Sí, por supuesto. Pero me parece que esta sería la primera cuestión como para empezar a marcar, digamos, ¿no? Uh-huh. Perdón, yo creo que te corté justo que estabas por comentar algo. No, lo que te comentaba es que gran parte de lo que planteó Milei con respecto a la posibilidad de una la estanflación, la deuda que deja el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, asciende a 520.000 millones de dólares. Y habló de la posibilidad de una inflación del 3.600%, que puede llegar a un 15.000%, ¿no es cierto? Habló nada más ni nada menos que de escenarios posibles, lamentables, pero posibles. Y sin embargo, lo que más me llamó la atención, para bien, obviamente, es que el pueblo o la ciudadanía, o gran parte de ella,
lo apoya más allá del ajuste que bueno, en el Estado va a ser inexorable, pero por otra parte, nosotros la vamos a ligar de rebote con el sinceramiento de los precios. Sí, ahí ese es un dato interesante, que es por primera vez hay un discurso que, a ver, este discurso fue muy distinto al de aquel de Macri del 2015. Totalmente, no habló del Estado del Estado. Estaba pensando Exacto. en un elemento para comparar, ¿no? Porque ahí, bueno, hay un diagnóstico que advierte sobre una serie de amenazas, y en función de esas amenazas se plantea una política de shock que, como decía recién, es una especie de política preventiva, ¿no? Pero aparte sí, un diagnóstico muy severo de la situación, que es de lo cual básicamente Macri careció en 2015, probablemente por seguir malos consejos, lo de Durán Barba, probablemente porque Macri me parece que subestimó la dimensión de los problemas heredados en 2015, o podríamos decir, porque quizá Macri no tenía a lo mejor la suficiente confianza en la capacidad de comprensión de la sociedad argentina respecto a la situación real que había en ese momento. Me parece que no quiso dar malas noticias, Macri. No quiso pagar ese costo político, que en rigor no hubiese sido un costo político. Hubiese aclarado la situación y el escenario que estaba recibiendo. Sí, el tema, yo creo que ahí primaron los consejos de Durán Barba. Estilo Durán Barba, de no dar malas noticias, y me parece que esa fue la postura que finalmente primó. Después quiso corregir, pero cuando elaboraron todo ese documento del Estado, pero en general, bueno, vos sabés que estas cosas, la gente, salvo los que sean hiperobsesivos, no leen ese tipo de documentos, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí había un diagnóstico muy pormenorizado, pero finalmente eso debería haber acompañado en todo caso algún diagnóstico hecho en el momento inaugural de su gestión, digamos, ¿no? Y esto no fue lo que sucedió, ¿no? No, para nada. Y probablemente ese ha sido un error clave que a la larga, digamos, o a la no tan larga, terminó representando un costo político para él, a medida que, bueno, finalmente Macri no pudo ser reelecto, digamos, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Ese es un detalle que creo que es también interesante, digamos, ¿no? El tema de, acá no hay promesa de un futuro mejor, ¿no? Por lo menos en el plazo inicial. Sí. Hay una especie de promesa, una versión criolla de sangre, sudor y lágrimas, lo que iba a decir que sea. Vos sabés que lo mencioné. Digo que estas comparaciones no se han hecho en otro momento. Sí, vos sabés que lo mencioné. Sí. Hice un paralelismo con Churchill. Pero sí es una idea de decir, bueno, miren, los próximos 24 meses vamos a comer anchoas en el desierto. Básicamente es lo que nos estuvo diciendo ayer, ¿no? Sí. Y bueno, este es un poco el camino que, bueno, serán 24, serán 36, después el tiempo dirá si esto va a ser efectivamente así, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, me parece un elemento también novedoso, que no estaba tan presente en otros discursos inaugurales, digamos, ¿no? Por supuesto. Y el otro elemento que también siempre tiene cualquier presidente que necesita de alguna manera legitimar simbólicamente el inicio de su gestión es poner una especie de bisagra de la historia, ¿no? Milei la pone en el 2023, ¿no? Pero el 2023 como una especie de punto de llegada de, bueno, la Argentina, como diría Vargas Llosa, se jodió hace 100 años, ¿no? ¿Recordás aquel viejo libro de Vargas Llosa, de conversaciones en la catedral? Exactamente. Y demás, ¿no? Y de alguna manera Milei establece su propio cuándo se jodió Argentina, ¿no? Lo que no queda muy claro es 100 años atrás a qué se refiere en particular, si se refiere al ciclo populista o se refiere a la democracia, sobre todo porque él ha tenido unas concesiones respecto al tema de Irigoyen y el sufragio universal, por lo menos bastante confusas, digo, como mínimo, ¿no es cierto? Me parece que ese es otro elemento interesante, en el cual, bueno, como sus antecesores también ponen su propio cuenta kilómetro en cero a partir de determinado momento, digamos, ¿no? Uh-huh, en Alfonsín en el 83, en Menem en el 89, en Kirchner en el 2003, y en el caso de Milei será en el 2023, digamos, ¿no? Seguro. Bueno, es otro elemento en este contexto donde, sí. Bueno, la política argentina también está bastante acostumbrada a cierta inclinación a poner el cuenta kilómetro de la historia en cero, digamos, ¿no? Un poco es, bueno, empieza un gobierno, y no es que empieza un gobierno, sino que empieza una especie de nuevo ciclo histórico, ¿no es cierto?
Pero bueno, es una especie de viejo vicio argentino este también, ¿no? Santiago, buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Bien, te escuchaba atentamente con Silvio y me llamó la atención lo que habías analizado, ¿no? De la etapa fundacional de la Argentina, o las distintas 83 con Alfonsín, 93 con Menem, porque fue el 93 casi al final, en el 92 cuando saca la convertibilidad, y ahora en el 2023, 3 años terminados en 3, ¿no? Hay algo paradójico también para tener en cuenta, ¿no? Este análisis que vos hiciste, porque todos los años terminaron en 3. Y son 3 el dato fundacional. Y algo que yo estuve analizando del discurso también, quizás que haya sido un poco exagerado todo lo que dijo Milei como para tener un colchón en función a que por ahí, de los números que manejaba, que llega a tener un 20% más abajo de lo que dijo, como para dar un poco más de ánimo, decir, vengo tengo 2 ruedas pinchadas, pero digo que tengo las 4 pinchadas, como para decir, bueno, ya arreglé 2 y me quedan las otras 2 que ya las tengo casi arregladas, ¿no? Como para tener un poco de margen para poder moverse políticamente en función de los resultados que pueda tener en economía de acá en adelante. Sí, no sé si es una cuestión de exageración, pero sí hay un elemento que en general, bueno, cualquier presidencia que se plantea con un sentido inaugural, bueno, parte de un diagnóstico, quizás esos diagnósticos tienen alguna especie de sobreinterpretación, que está presente en la narrativa, y que, bueno, es importante en la medida que esa narrativa es la que justifica posterior y todo lo que sea la política pública que venga detrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, diagnóstico de una crisis cuasi terminal amerita o justifica y le da plafón a una política preventiva de shock para evitar males mayores, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé si hay o no exageración. Hay algunos datos, por ejemplo, los datos que él dio sobre inseguridad, o él mencionó la cuestión de la inseguridad en un sentido muy general y no fue de manera demasiado precisa, porque si bien en la Argentina el problema de la seguridad es preocupante, acaba de salir un informe al respecto, digamos que la Argentina, aún en el contexto en el cual estamos, es uno de los países más seguros en la región, ¿sí? Inclusive comparándolo con países vecinos, como el caso de Uruguay o de Chile, cosa que llama la atención a todas luces, digamos, ¿no? Obviamente que esto estamos hablando de promedios generales y hay situaciones de enorme conflictividad, Rosario y otras, pero en el promedio general, pero el narcotráfico, tasa, digamos, de los homicidios sí, en la Argentina es de las más bajas en la región, digamos, ¿no? Pero el narcotráfico y esto digo, es un promedio general, por supuesto, sí, ¿no? sí, pero en la Argentina el narcotráfico y el narcomenudeo están a la orden del día, No solamente ocurre en Rosario, y el nivel de delincuencia de matarte por un celular también es gravísimo. Sí, no, lo que te quiero decir es, estoy hablando en un contexto general. Sí, por supuesto, te entendí a la perfección. También habría que pensar, bueno, nosotros hoy tenemos, no sé, la tasa general es 5 homicidios cada 100.000 habitantes, pero nosotros teníamos 1, entonces claro, vos pasaste de 1 a 5, claro, ¿no? Exacto. Alguna vez en Brasil o en Colombia también empezaron así, pasaron de 1 a 5, de 5 a 10, de 5 a 20, bueno, Brasil tiene unas tasas que son altísimas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, en el contexto de la foto, haciendo la captura con la foto de hoy, en esa línea general, diga, bueno, este es un país que es relativamente seguro, aun cuando tenés estas situaciones de enorme conflictividad, y es mucho menos seguro que lo que era hace 10, 15 o 20 años atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, volviendo al tema que me preguntaba Miguel recién, yo creo que hay un tema ahí que es, bueno, todos los presidentes que inauguran un ciclo elaboran una determinada narrativa, y donde la narrativa incluye algún tipo de diagnóstico, y el diagnóstico es lo que habilita el curso de acción, o que entiende el emisor que justifica el curso de acción que por venir en este caso, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso decía, bueno, en un diagnóstico con una definición de una crisis como algo casi terminal o que amenaza ser terminal, bueno, se plantea una cuestión de, como dice en inglés, de TINA, there is no alternative, no hay alternativa, ¿no? Claro. Muy tacheriano esto. Y donde no hay alternativa, lo que es una política de shock, porque si no viene la amenaza de la hiperinflación y el peligro de terminar como Venezuela, digamos, ¿no? Santiago. Pero bueno, probablemente eso tenga una dosis de sobreinterpretación, es probable,
y pues para que esté presente para, bueno, darle la justificación a lo que venga después, digamos, ¿no? Sí, y algo que tiene que ver con lo que vos decías de las distintas discursos fundacionales de cada presidente y de cada gestión, se debe en gran medida porque no tenemos política de Estado que haya continuidad. Claro, exacto. Entonces cada uno que viene tiene que decir lo que va a hacer porque no se hizo antes, porque no se mantiene lo que se tiene que hacer, ¿no? Al no tener política de Estado, al no tener un canal conductor en todo lo que es la política del Estado Nacional, se tiene que refundar el país cada vez que asume un presidente. Y lo segundo que te quería también comentar respecto a esto, es que también en el discurso, vos nombraste que habló de seguridad, salud, habló de educación, pero no habló de justicia, una de las patas para mí, la más importante del Estado, ¿no? Sí, a ver, bueno, me quedó una cosa del comentario anterior que hiciste, bueno, hay una parte que tiene que ver con los números que ya no es materia politóloga, sería más de los numerólogos. Sí, totalmente. Sí, a ver, hay una cuestión por ahí que tiene que ver con precisamente el tema de establecer o definir algunas políticas que sean políticas de Estado. Algunas hay, yo diría, yo creo que el Mercosur lo ha sido hasta ahora, ¿no? Con sus matices, creo que el Mercosur ha sido una política de Estado y creo que ha habido hasta ahora algunas reglas, podríamos decir, no escritas, que me parece que han formado parte de la práctica política argentina, que se han mantenido casi como constantes, casi, ¿no? Ejemplo, digo, bueno, el hecho de recurrir a la violencia directa es un recurso que no está presente y que está explícitamente vedado, o implícitamente vedado, ¿no? Pero sí es cierto que hay otras materias en las cuales está ausente esa definición, ¿no? Bueno, creo que el tema de la justicia es una, probablemente porque, y esto digo, remitiéndome a los 90, sobre todo a partir de los 90 para acá, ha habido una especie de situación de politización de la justicia y de judicialización de la política. Exacto. Bueno, justicia legítima. Términos en un contexto de una justicia que más que independiente parece tiempista. Bueno, ¿no? exacto. Funciona en función de los ciclos políticos en términos de ascensos y descensos, digamos, ¿no? Sí, espero que no ocurra en esta oportunidad. Sí. Espero que en esta oportunidad no ocurra, te decía, Santi. Bueno, esperemos que en esta oportunidad el Poder Judicial actúe de una manera, entre comillas, menos estratégica. Hay un término que acudió una politóloga estadounidense que habla del concepto de defección estratégica, como una especie de metáfora elegante para describir este proceso, donde de alguna manera el Poder Judicial acompaña al Poder Político en su ciclo ascendente y tiende, en clave peronista, a acompañarlo hasta la puerta del cementerio en su fase descendente, digamos, ¿no? No lo dice el autor en estos términos, pero uno puede entenderlo de esa manera, digamos, ¿no? Creo que esto es una tendencia que sobre todo se sabe que a partir, yo te diría, de los años 90, a partir del menemismo, y que bueno, también estuvo muy patente durante el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y que se tradujo en este doble fenómeno que les decía, de una justicia muy politizada y una política por momentos muy judicializada. Judicializada, exacto. Santi, le agradecemos mucho que nos acompañe. Siempre es muy valioso para nosotros tener tus consideraciones aquí en nuestro programa, que es tu casa. Auspició este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909.